Muy buenas noches a todos, a todas. Es un gusto que estén nuevamente con nosotros, ¿eh? Y sobre todo, pues en el transcurso de toda la semana, en la que pues se han visto temas muy importantes dentro de la semana de apologética. Por ejemplo, el lunes pues vieron lo que es la apologética en la iglesia, la importancia que tiene. El martes sobre los dogmas de la iglesia. Es algo muy importante para podernos poner en contacto con nuestros hermanos protestantes y para explicar este punto tan importante y del cual muchas veces hay muchas diferencias. El miércoles se ve el tema también del primado de Pedro, que es otro punto también de desacuerdo entre hermanos cristianos de otras denominaciones y católicos. El jueves fue una pregunta, el día de ayer, ¿puedo cambiar de religión? Y hoy vamos a ver la relación que hay entre la apologética, o sea, cuestiones que se acaban de ver en estos días anteriores, y el ecumenismo. Pero antes de empezar, quisiera invitarlos a una oración para que Dios nos ayude a mí a pues compartirles claramente lo que queremos expresar y ustedes para que tengan la disposición para la escucha. Vamos a implorar pues al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ilumina los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será de nuevo creado y se renovará la faz de la tierra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, pues vamos a dar inicio, pues, a nuestro tema del día de hoy. Repitiendo, pues, vamos a hacer una relación entre lo que nos podemos aportar con la cuestión de la apologética en nuestra formación y también con el aspecto del ecumenismo. Vamos a encontrar en esta charla que la apologética y el ecumenismo, entre ellos hay una relación muy estrecha. Son dos dimensiones de la vida de la Iglesia que no se contraponen, sino que son complementarias. Y esto hay que entenderlo muy bien, ¿eh? Porque en la tarea de la reunificación de los cristianos son herramientas que aportan solución al mismo problema. Son dos disciplinas que se enfocan en el mismo objetivo, o sea, conservar la unidad al interior de la Iglesia y recuperar la unidad en los casos en que se ha perdido. Si somos conscientes de los peligros que existen de división al interior de la Iglesia, se puede prever evitarla, eso por un lado. Y por otro, dado que hay división entre los cristianos y como consecuencia hay grandes daños derivados de la misma, todos los cristianos debemos trabajar para recuperar la unidad. ¿De qué manera? Bueno, pues con la ayuda del trabajo ecuménico y de la apología. Es importante, por tanto, conocer una y otra dimensión, cosa que voy a tratar de exponer en los siguientes minutos. Vamos a la siguiente, por favor. Son tres los elementos que me propongo examinar: apología, ecumenismo y división
o unidad, como se quiera ver. Pero veamos el primero. Apología, como ya lo pudieron ustedes ver ampliamente con David, pues es ante todo y significa defensa. En este caso, defensa de la fe, lo cual presupone conocimiento del texto y de la correcta interpretación del mismo. Dicho de otra forma, la apología, la apologética, es la disciplina que expone las pruebas y fundamentos de la verdad de la Iglesia. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, versículo 15, encontramos elementos de esta definición. San Pedro escribe: al contrario, dad culto al Señor Cristo en vuestros corazones, siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que os pida razón de vuestra esperanza, pero hacedlo con dulzura y respeto. ¿Qué encontramos? Pues miren, aquí San Pedro en este caso aconseja tener conocimiento del Evangelio, de la doctrina en primer lugar, y en segundo lugar, respeto y dulzura en el diálogo. En esta cita están presentes la apología, la apologética y varios elementos de una actitud ecuménica, o sea, disposición al diálogo, respeto y amabilidad. El ecumenismo, pues, es el trabajo encaminado a lograr la reunificación de los cristianos. Implica también preparación e instrucción, así como humildad y respeto en el diálogo, entre otras cosas. Ahora veamos la otra parte, la división de los cristianos. Pues es la separación de la Iglesia de un grupo de fieles inconformes que casi siempre salen para fundar un grupo de cristianos con un líder o líderes que establecen sus propios principios y normas. La división se puede dar por diferentes motivos. Veremos más adelante algunas de las circunstancias que condujeron a las divisiones que se han dado entre los católicos, entre los cristianos, más bien dicho, y que actualmente persisten. La siguiente. Vamos a ver cómo se ha dado la división en la historia de la Iglesia. En las siguientes 3 diapositivas señalaré brevemente que la Iglesia no ha estado exenta de situaciones divisorias. Más bien, ha sido una constante en su historia, desgraciadamente. Aquí se señala cómo desde la misma época de los apóstoles ya había síntomas de situaciones que requerían corrección. Por ejemplo, en la carta a los Gálatas, San Pablo les hace ver cuán fácilmente se apartan de las enseñanzas que él les dio. En Gálatas capítulo 1, versículo 6, San Pablo dice: me sorprende que ustedes abandonen tan pronto al que los llamó por la gracia de Cristo para seguir otro evangelio. En los siglos II y III, además de las persecuciones, las cuales era el pan de cada día para los primeros cristianos, un peligro más grave fue la aparición de herejías en el seno de la Iglesia. Por ejemplo, el gnosticismo, el montanismo, a los cuales hicieron frente, entre otros, San Ignacio de Antioquía, San Ireneo y San Tertuliano. No me voy a detener a explicar, dado el tiempo del que disponemos, y solamente los menciono para dar cuenta de que la división, como dije al principio, es un problema al cual la Iglesia siempre ha tenido que afrontar. La siguiente. En los siglos IV y V aparecieron las siguientes herejías, las cuales provocaron división: el arrianismo, el nestorianismo,
el monofisismo y el pelagianismo. Las tres primeras en relación a la cuestión de la naturaleza de Cristo. Arrio decía que el Hijo era inferior al Padre y por tanto no tendría una existencia eterna, sino que sería la primera criatura del Padre. El Concilio de Nicea en el año 325 proclamó el dogma católico de la consustancialidad del Padre y el Hijo en un único Dios, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. Así lo decimos cada que recitamos el credo. Posteriormente, en el Concilio I de Constantinopla, en el 381, se condenó el arrianismo. El siguiente, Nestorio, afirmaba que en Cristo hay dos personas distintas, una divina y otra humana. Esto se combatió en el Concilio de Éfeso en el año 431. El monofisismo enseñó que solo había una naturaleza en Cristo, la divina. En el Concilio de Calcedonia, en el año 451, se definió la verdad de la unión hipostática de las dos naturalezas de Cristo, la divina y la humana. Por último, el pelagianismo. Esta herejía niega totalmente el orden sobrenatural y la necesidad de la gracia para la salvación. Esta la combatió San Agustín. La siguiente. A continuación, omito referirme a los siglos VI al X para situarnos directamente a mediados del siglo XI, en el cual acontece la lamentable separación de la Iglesia de Oriente. En el año 1054 se excomulgan mutuamente la Iglesia Católica de Occidente y la Iglesia Católica del Oriente. Los protagonistas son por la parte oriental el patriarca de Constantinopla, Miguel Cerulario, y por la parte occidental, tres enviados del Papa León IX, Humberto da Silva Cándida, Federico de Lorena y Pedro de Amalfi, los cuales fueron a negociar con el patriarca acerca de algunos problemas que ya existían entre las dos comunidades, pero no fueron recibidos por el patriarca, razón por la cual el 16 de julio del año 1054, en una celebración de la Divina Liturgia Ortodoxa, dejaron sobre el altar una bula de excomunión. Bueno, pues de inmediato al 24 de julio, el patriarca contestó con otra bula de excomunión en contra de los enviados del Papa y del Papa. Fíjense ustedes, a veces hay cosas que no se entienden muy bien. Este hecho marcó una diferencia entre las dos comunidades. Un hecho curioso es que para esa fecha no había sido sustituido el Papa León IX, quien había fallecido el 19 de abril del mismo año. El sucesor, Víctor II, inició su pontificado el 13 de abril del año 1055. Este hecho pues marca todavía algo que pues es difícil de entender cómo fue que se dio esta separación entre las dos comunidades. Desde luego, esa fue la gota que derramó el vaso. Había otras circunstancias que fueron empujando hacia esto, pero bueno, aquí están los hechos que sucedieron. Afortunadamente, las excomuniones fueron anuladas el 7 de diciembre de 1965 por el Papa San Pablo VI y por el Patriarca de Constantinopla, Atenágoras I. La siguiente. Veamos ahora el origen de la división en Occidente. A Martín Lutero, sacerdote agustino, que vivió de 1483 a 1546, se debe, en gran parte,
el nacimiento del protestantismo que sacudió a la Iglesia católica y la sacó de un letargo en el cual vivía de la mano de una lamentable situación moral. En la Iglesia católica, como reacción a la reforma protestante, se inició una contrarreforma que culminó en el Concilio de Trento, el cual se celebró entre el año 1545 y 1563 en varias fechas, en varias fases. Bueno, pues el inicio de la inconformidad de Lutero lo produjo el permiso que el Papa León X dio al príncipe Alberto de Maguncia de dar indulgencias a cambio de cooperaciones económicas. Lutero, el 31 de octubre de 1517, publicó 95 tesis, así las llamó, en las cuales condenaba la utilización de las indulgencias para obtener dinero para la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. Ante esto, el Papa le solicitó a Lutero que rectificara. Se lo solicitó a través de enviados, quienes hicieron varios intentos, pero Lutero no se retractó. Por el contrario, siguió añadiendo fuertes críticas, denunciando los excesos y abusos del clero y de la alta jerarquía. Lutero no paró ahí, sino continuó en su combate, haciendo afirmaciones equivocadas sobre asuntos doctrinales, que esto pues todavía agravó mucho más el asunto. Llevó todo esto a que en 1521 el Papa León X lo excomulgara. La siguiente. Así las cosas, podemos decir que el nacimiento del protestantismo lo causó un conjunto de factores. Señalaremos, entre otros, la vida poco edificante de católicos, miembros del clero y algunos integrantes de la alta jerarquía. 2. Interpretaciones equivocadas de la Biblia. 3. Rechazo a dos bases de la doctrina católica, la tradición y el magisterio de la Iglesia. 4. Actitudes rebeldes, rechazo a la autoridad del Papa, intransigencia, intolerancia, odio, soberbia. 5. Aprovechamiento de la situación para que el pueblo y los nobles se liberaran de pagos de diezmos y poder quedarse con propiedades de la Iglesia. 6. Confusión. Una cosa es la denuncia de actuaciones incorrectas por parte del clero y los fieles, y otra muy diferente, meterse a desmantelar la base doctrinal y la estructura de la Iglesia. La siguiente. Aquí tenemos los 5 principios básicos en la doctrina de Lutero. Se mencionan como las 5 solas, ¿no? Esto es sola escritura. Defendió la libre interpretación de la Biblia. Sin la garantía de un magisterio y borrando la historia de la Iglesia en cuanto a la interpretación de la Biblia y del contenido doctrinal expresado en los escritos de los padres, concilios y apologetas. Todo eso lo borró. O tomando aquello que creía conveniente de esto mismo. El otro era sola gracia, que junto con sola fe formaban la doctrina de la justificación. Y a propósito, sobre esta doctrina de la justificación ha habido ya mucho contacto y diálogo entre las dos comunidades, la católica y la luterana, y algunas otras comunidades protestantes. Y ha habido un avance en ello, ¿no? Lutero con esto afirmó que los individuos podían obtener la salvación solamente ejercitando una gran fe en Jesucristo. Y por supuesto,
a través de los méritos de Cristo para obtener nuestra salvación. Por lo que, decía Lutero, no tenía gran importancia cuál fuera el comportamiento del hombre. Este es el punto en donde la doctrina de la Iglesia Católica pues no empata con la de Lutero. Y ahí es donde los diálogos actualmente han estado haciendo avances. El otro, sola, es solo Cristo. Esto quiere decir que la Iglesia no es indispensable. La Iglesia sale sobrando. Y una última, sola, es solo a Dios la gloria. Excluyó con esto el culto a los santos, a la Virgen, procesiones y otra serie de actos de piedad que se realizan en la Iglesia Católica. La siguiente. ¿Qué hay con la libre interpretación de la Biblia? Pues esto es una de las principales causas de tanta división entre los protestantes. En el mismo inicio del protestantismo, comenzaron las divisiones promovidas por líderes que se dieron a la tarea de expresar sus propias interpretaciones de pasajes de la Biblia. Es decir, una vez que Lutero y sus seguidores trasladaron a cada individuo la autoridad para interpretar de forma definitiva la Escritura, se encontraron con un problema aún mayor. El mismo principio que ellos usaron para rechazar la autoridad de la Iglesia, ahora podía ser usado contra ellos por sus propios seguidores. El colmo se pone de manifiesto en la forma como utilizaron y utilizan actualmente la Biblia para justificar la propia autoridad de cada grupo protestante, rechazando la autoridad del Papa. Veamos un poco de historia. La siguiente. Veamos en las siguientes dos diapositivas la actuación del fundador de los protestantes y algunos otros fundadores de la Iglesia protestante, de las comunidades protestantes. Lutero en 1517 funda el protestantismo y a quienes lo siguieron en todo se les llama luteranos. Tomás Münzer, que vivió de 1490 a 1525, se unió a los anabaptistas. Los anabaptistas ya existían como una comunidad un poco separada de los católicos desde antes de que estuviera Lutero, pero aquí a la hora de esta reforma de Lutero, se dieron nuevas situaciones y junto con otros, Tomás Münzer defendió los principios de los anabaptistas. Se les llamó de esa manera anabaptistas porque se oponían al bautismo a edades tempranas. Enrique VIII, en 1534, funda la Iglesia Anglicana. El rey de Inglaterra, Enrique VIII, solicitó a Roma la autorización para divorciarse de su primera esposa Catalina de Aragón, quien no le dio hijos varones, y por esa razón quería casarse con Ana Bolena. El Papa Clemente VII no autorizó, pero el rey de todas formas consiguió, mediante una ley del Parlamento inglés en 1533, el divorcio que solicitaba. Esto inició la ruptura de la Iglesia de Inglaterra con la Iglesia de Roma, dando inicio así a la Iglesia Anglicana. En Inglaterra así se llama, Iglesia Anglicana. En Estados Unidos de América se denominan episcopalianos. Como ven ustedes, las razones de Lutero pues no son las mismas razones del rey Enrique VIII, pero en última instancia lo que pasó ahí fue otra división más dentro del seno de la Iglesia. Ulrico Zwinglio y Calvino en Suiza en 1537 fundaron la Iglesia Reformada Suiza, a la cual se le conoce también simplemente como Iglesia Reformada, y en otras partes del mundo se les conoce como presbiterianos. John Knox
que nació en Haddington, en el Reino de Escocia, en 1514. No hay una fecha exacta de la fundación de los presbiterianos en Escocia. Sin embargo, la actividad de John Knox fue determinante. Entre paréntesis, es oportuno comentar que actualmente el Consejo Mundial de Iglesias reúne alrededor de 350 iglesias cristianas de diferentes denominaciones, y entre ellas se encuentran algunos patriarcados ortodoxos en este Consejo Mundial de Iglesias. Esto nos da una idea de la gran división al interior del protestantismo y entre los cristianos. La siguiente. Veamos algunos otros datos sobre estos fundadores protestantes. Martín Lutero, que vivió de 1483 a 1546, como ya dije, en 1517, publicó sus 95 tesis sobre las indulgencias e inició sus denuncias en contra de las autoridades eclesiásticas. Funda la Iglesia Luterana. Condenó enérgicamente las revoluciones campesinas, que este fue un problema interno ahí entre católicos y protestantes y entre los mismos protestantes. Ulrico Zwinglio, que vivió de 1484 a 1531, en el año 1518, un año después que Lutero, inicia sus prédicas contra las indulgencias. Y en 1520 recibe el apoyo del gobierno en Zúrich, Suiza. Funda la Iglesia Reformada Suiza. La Biblia es el punto de apoyo y de partida de su teología, dejando en segundo término, al igual que Lutero, otras fuentes como los concilios ecuménicos o los padres de la Iglesia. Aun cuando coincidía en mucho su teología con la de Lutero, en algunas cosas esenciales no estaba de acuerdo, por ejemplo, en la transubstanciación de la Eucaristía. Lutero la afirmaba, Zwinglio la negaba. En 1522 se casó en secreto. En 1523 retiró las imágenes de los templos. En 1525 abolió la misa, sustituyéndola por un servicio simple. En 1529 se reúne con Lutero en Marburgo para tratar de resolver sus diferencias, cosa que no pudieron conciliar. Y en 1531 murió en la batalla por Zúrich contra 5 cantones católicos que lo atacaron. Juan Calvino, que vivió de 1509 a 1564, en el año 1533 abandonó el catolicismo. En 1536 publicó su obra más importante, que se llama Institución Cristiana. John Knox, que vivió de 1514 a 1572, funda la Iglesia Presbiteriana. Fue sacerdote católico. Knox no registró cuándo ni cómo pasó a las filas protestantes. Al parecer, el año 1547 fue determinante para empujar su trayectoria como protestante destacado. Ese año tuvo la oportunidad de darse a conocer por sus dotes de predicador. Enrique VIII, rey de Inglaterra, que vivió de 1491 a 1547, como ya vimos, se separó de la Iglesia Católica en 1537. Funda la Iglesia Anglicana, y es necesario mencionar que, al igual que en otras partes de Europa, en Inglaterra se derrama la sangre de católicos y protestantes en una lucha religiosa que ahondó más los propios modos de pensar y de actuar. Una de las víctimas de esas luchas en Inglaterra fue Santo Tomás Moro. La siguiente, por favor. Veamos cómo
pues esto escándalo de la división lo fue también entre los mismos reformadores. El padre Fabiano Amatuli, perdón, en su libro Diálogo con los protestantes, tercera edición, cita el contenido parcial de una carta de Calvino a Philip Melanchthon, en el que reprobaba el asunto de la división. Le decía Calvino a Philip: es de gran importancia que las divisiones que subsisten entre nosotros no sean conocidas en los futuros tiempos. Nada puede ser más ridículo que el hecho de que quienes fueron impulsados a separarse de la totalidad no hayan podido lograr sino un tan precario acuerdo en el principio mismo de la reforma. Esta es la carta número 141. Fíjense ustedes cómo ellos mismos ya reconocían pues el problema de la división. Pero no solo Calvino observaba los desastres causados por sus propios principios. El resto de los reformadores también se quejaban de sufrirlas en carne propia. Por ejemplo, Lutero le escribe a Zwinglio: si dura mucho el mundo, será de nuevo necesario, a causa de las varias interpretaciones de la Escritura que ahora circulan, para conservar la unidad de la fe, recibir los decretos de los concilios y refugiarnos en ellos. Miren ustedes, si no ellos mismos ya veían las consecuencias de lo que habían ellos iniciado. Pues aquí estamos en este punto, todavía sin resolver tantas diferencias. La siguiente. El mismo padre Flaviano Amatuli, en un artículo sobre el protestantismo, publicado en el portal de catholic.net, inicia diciendo: se empieza con eliminar al jefe visible de la Iglesia. Después, se elimina a la misma Iglesia fundada por Cristo, y poco a poco se llega a eliminar hasta el mismo Cristo y a Dios, haciéndose cada quien su cóctel religioso. Hoy más que nunca es necesario conocer y vivir la propia fe para no caer en las redes de los grupos proselitistas. O sea, el padre Flaviano con esta expresión, pues nos da a entender cómo fue evolucionando la división y llegando sobre todo a las cuestiones de las sectas, en donde ya muchas veces la doctrina pues no está ni aceptada, ya está muy marginada y a veces totalmente hecha a un lado de esas comunidades eclesiales. La siguiente, por favor. Mientras en ese siglo sucedía todo eso en el ambiente de Europa, pues casualmente también había otro ambiente contrastante que sucedía, se realizaba dentro de la Iglesia Católica. Quiero referirme principalmente a toda esa pléyade de santos, a todo ese grupo de santos que dio ese siglo XVI. Entre otros, tenemos a Santo Tomás Moro. En la siguiente, por favor. Sí, gracias. San Ignacio de Loyola, San Pedro de Alcántara, San Pío V, San Pío V, que se llamaba Antonio M. Gisleri, San Francisco Javier, San Felipe Neri, Santa Teresa de Jesús y Santa Teresa de Ávila, San Carlos Borromeo, San Juan de la Cruz, San Luis Gonzaga, entre otros. O sea, vean ustedes el contraste y todo lo que hubo en ese siglo XVI. La siguiente.
Veamos ahora algunos de los consejos de los apóstoles para prevenir las divisiones al interior de la iglesia. Esto pues es bueno escucharlo. Regresemos pues nuevamente en el tiempo para hacer una revisión de la historia de la iglesia con la finalidad de confirmar que desde la era apostólica aparecen textos en los que se advierte a los creyentes del peligro de quienes malinterpretan la doctrina o que invitan a actuar de diferente forma a las instrucciones de los apóstoles. Hay varios ejemplos. En la primera carta a los Corintios, San Pablo, en el capítulo 1, versículos 10 al 13, podemos leer lo que dice: Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo los exhorto a que se pongan de acuerdo, que no haya división entre ustedes y vivan en perfecta armonía, teniendo la misma manera de pensar y de sentir. Porque los de la familia de Cloe me han contado que hay discordias entre ustedes. Me refiero a que cada uno afirma: yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿O es que Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O será que ustedes fueron bautizados en el nombre de Pablo? Bueno, en Romanos, en el capítulo 16, versículo 17, San Pablo dice: Les ruego, hermanos, que se cuiden de los que provocan disensiones y escándalos, contrariamente a la enseñanza que ustedes han recibido. Eviten su trato. En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, versículos 20 y 21, San Pedro dice: Sépanlo bien, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia, pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo. Fíjense cómo todo esto es válido para nuestro tiempo y es motivo de que se pueda en un momento dado estudiar entre todos los cristianos unidos en esta meditación, pertenezcamos a cualquier denominación cristiana y que esto nos ayude a unificar nuevamente a la Iglesia de Cristo. La siguiente. ¿Cómo preservar la unidad? Con lo que ya vimos, puede cada quien darse cuenta de la gran dificultad que hoy tienen quienes participan del diálogo ecuménico con la finalidad de recuperar la unidad perdida. Asimismo, podemos comprender mejor lo que hoy sucede a nuestro alrededor. Intentemos ahora tratar de contestar la pregunta: ¿cómo preservar la unidad? A través del estudio podemos saber cómo aprovechar las herramientas que nos da la apologética y el ecumenismo. Si estamos bien instruidos, es más difícil que estemos tentados a separarnos o a que un cristiano no católico nos convenza a dejar de ser católico. O cuando sea necesario, si no tenemos instrucción, pues no vamos a poder dar razón de nuestra fe. Cuando existe la división, es necesario recuperar la unidad. Para ello también vale la apologética y el ecumenismo. La apologética y el ecumenismo, como ya dije, no se oponen, sino que se complementan, suman, multiplican las posibilidades tanto de evitar la división como cosechar la reunificación. Un católico instruido que vive el mensaje evangélico y está atento a la voz de nuestros obispos y el Papa, difícilmente se retirará de la Iglesia Católica, además de que con su testimonio de vida invita a otros a seguir su ejemplo. La siguiente. ¿Qué ventajas nos da el conocimiento profundo de la doctrina, tanto a un apologeta como a un católico? Bueno, pues la apología se puede utilizar en muchas circunstancias, por ejemplo, para evangelizar, para catequizar,
para prevenir y evitar separaciones de la feligresía al interior de la iglesia, para dialogar con los hermanos separados, que esto es ecumenismo, para dialogar con hermanos no cristianos pertenecientes a otras religiones, que esto es diálogo interreligioso. La ignorancia, pues, nos pone siempre en el camino de la pobreza extrema. En este caso, pobreza espiritual, que produce falta de solidez, que puede arrastrar al creyente de un lado a otro según la dirección del viento. Inclusive, pues, dentro de caminos no cristianos, sino una vida atea. La falta de conocimiento ocasiona que la religiosidad solamente se manifieste de manera externa en actos que se realizan siguiendo costumbres arraigadas, transmitidas de una generación a otra. Si estamos preparados, si estamos instruidos, ante la pregunta de por qué hacemos lo que hacemos, seguramente la respuesta no será solamente, pues así lo hacen mis papás, así lo hacían mis abuelos, sino que la respuesta se enriquecerá con otras razones que recuerdan circunstancias y hechos que originaron lo que se celebra, y sobre todo la relación con el catolicismo, con Cristo, con Dios, que eso es lo importante. Entonces, pues, tener preparación lo podemos comparar a un árbol que crece bien enraizado y por tanto capaz de soportar vientos fuertes y a pesar de ello permanecer erguido. La siguiente. Ventajas que da el conocimiento de la doctrina y normas del ecumenismo. Proporciona, en primer lugar, la posibilidad de participar en la comisión de diálogo con los hermanos separados. 2. Da la certeza de participar en el trabajo ecuménico, aun cuando no se tenga la instrucción necesaria, a través de el ecumenismo espiritual, el cual implica oración, conversión y testimonio de vida. A través, pues, del ecumenismo espiritual, todos los católicos debemos participar en la búsqueda de la reunificación de los cristianos. Así lo señalan los principales documentos sobre ecumenismo. La siguiente. Veamos ahora cuáles son los documentos de la Iglesia que hay que estudiar para participar en el trabajo ecuménico y para hacer apologética. Solamente los voy a mencionar. En el ecumenismo está el documento que se llama Unitatis Redintegratio. Este es un decreto del Concilio Vaticano II, nació en el concilio. Significa la recuperación de la unidad. Otro es el Directorio para la aplicación de los principios y normas sobre el ecumenismo. Este documento lo pidieron los padres conciliares como complemento del anterior decreto. Otro documento que también está es la dimensión ecuménica en la formación de quienes se dedican al ministerio pastoral. Este también es un documento que completa lo que se menciona sobre formación ecuménica, esto en el directorio. Otro es el documento Utunum Sint. Es una encíclica de San Juan Pablo II. Su traducción es para que sean uno. Y pues el tema es ese, precisamente, la unidad. Y hay otro último, fue publicado el 4 de diciembre del año pasado, es muy reciente. Se llama El Obispo y la Unidad de los Cristianos, Vademecum Ecumenico, así se llama el documento. Este fue preparado por el Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos. Y hay otros textos que se pueden consultar en el portal de internet del Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos. Otros, y estos que acabo de mencionar, también ahí se encuentran.
Bien, en la parte de la apologética, pues tenemos la Biblia, estudio de la teología, de la historia de la Iglesia, el catecismo de la Iglesia Católica, la tradición en la Iglesia, el magisterio de la Iglesia. ¿eh? Bien, pues puesto que el ecumenismo y la apologética se complementan, por tanto, la necesidad de que el apologeta estudie al mismo tiempo las asignaturas del ecumenismo es una demanda que se vuelve indispensable y viceversa. Es decir, la actividad ecuménica completa y perfecciona la actividad apologética y viceversa. ¿eh? Bien. En la diapositiva anterior mencioné que todos los católicos debemos participar en el trabajo ecuménico. Más adelante vamos a ver cómo eso es posible, aun cuando no tengamos conocimientos de todas estas materias y documentos de la Iglesia. O sea, el desconocimiento de todos estos documentos no nos, no nos dejan fuera del trabajo ecuménico. Ya lo vamos a ver en la siguiente. Hay una pregunta muy importante esta. ¿El proselitismo es un reto para los cristianos de otras denominaciones o para los católicos? Pues vemos que el proselitismo es una actividad que se realiza para conseguir adeptos y es un problema que se presenta como un reto sobre todo para la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa y las iglesias históricas protestantes, es decir, para todos, porque es una actividad que sobre todo realizan las sectas. A los católicos se les presenta como una oportunidad de hacer trabajo de catequesis al interior de las comunidades católicas para evitar la pérdida de fieles. Entre las sectas, los principales clientes, vamos a decirlo de alguna manera, a los cuales acuden y tratan de clientes potenciales que tratan pues de jalar hacia sus comunidades, son precisamente los católicos. Por eso la importancia de que de la urgencia, la importancia y la urgencia de que nos formemos, de que consolidemos las razones por las cuales creemos para tratar de, pues, vivir un mejor catolicismo y no dejarnos llevar por lo primero que nos dicen estos hermanos también, pues, sectarios. Entonces, para católicos y para los cristianos de otras denominaciones, se les presenta el reto de predicar a un Cristo dividido entre aquellos que no lo conocen. Se llega a un punto en el cual no hay avance sino retroceso. El mensaje de Cristo se presenta despedazado y es contradictorio a quienes lo escuchan. Cristo habla de unidad, fundó una sola iglesia y esto lo contradecimos con tanta división entre nosotros. La siguiente. Les voy a presentar aquí un ejemplo de la búsqueda de la unidad entre los mismos protestantes. Todos nos damos cuenta del absurdo de la división y damos pasos para tratar de encontrar la unidad. Veamos enseguida un ejemplo de cómo la han buscado la unidad entre los mismos protestantes, organizando nuevas instituciones que les llaman congresos o conferencias, consejos, asambleas, los cuales agrupan a diferentes iglesias y o denominaciones protestantes. Veamos, por ejemplo, cómo se conformó la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas. Esta organización, este organismo, empezó en el siglo XVI. Empezó ahí en el tiempo entre los seguidores de Zwinglio y de Calvino. Por un lado,
y también los seguidores de John Knox presbiterianos. Entonces, ellos comenzaron a buscar la forma de unirse. En una segunda instancia, la alianza de iglesias reformadas a lo largo del mundo, sosteniendo el sistema presbiteriano, así lo llamaron, fue fundado en Londres en 1875, uniendo consigo 21 iglesias presbiterianas de Europa y Norteamérica. Posteriormente, surgió otra organización distinta a la anterior, el Consejo Congregacional Internacional, en 1891 en Londres. Veamos la siguiente, por favor, para continuar. Más adelante, en 1970, surgió en Nairobi la Alianza Reformada Mundial, constituida por la unión de las dos organizaciones anteriores. En esa oportunidad se unieron 114 iglesias, miembros de 70 países. Por otro lado, otra organización distinta a las anteriores, que se llamaba el Consejo Ecuménico Reformado, llegó a abarcar 41 iglesias con 12 millones de miembros en 26 países, la mayoría de África y Asia. Esta reunía iglesias que no tenían otros vínculos ecuménicos internacionales y estaban comprometidas con el apoyo mutuo en la unidad confesional reformada. Bueno, pues las dos anteriores, la Alianza Reformada Mundial, ARM, y el CER, el Consejo Ecuménico Reformado, se unieron y originaron el organismo que en la actualidad se llama Comunión Mundial de Iglesias Reformadas. Esta unión se realizó en el 2010 en Grand Rapids, Michigan, Estados Unidos. La forman 229 denominaciones provenientes de 108 países que reúnen a 80 millones de personas. Como ven, el esfuerzo que hacen para conseguir la reunificación es a través de unir grupos afines. Lo que vimos en esta rama del protestantismo se observa también en otros grupos. La siguiente, por favor. Retos que plantea la dinámica de la división. La dinámica de la división parece imparable. Las fragmentaciones continúan y parece que no tienen fin. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se está haciendo? ¿A quién culpar? A continuación, vamos a tratar de responder cada pregunta. ¿Qué se ha hecho? Bueno, ya vimos cómo desde el inicio de la Iglesia, desde la época apostólica, había que estar vigilando la actuación de los cristianos. San Pedro, San Juan, San Pablo exhortan y corrigen. Esto mismo siguieron haciendo los padres de la Iglesia en los siglos posteriores. La custodia de la verdad revelada por Cristo continuó y para eso se organizaron concilios de los cuales brotaron disposiciones que tenían como finalidad preservar la doctrina y evitar las divisiones, entre otras cosas, entre otras finalidades, desde luego. Esto es lo que constituye el magisterio de la Iglesia. B. Cuando no se pudo evitar la división, se actuó de inmediato para resolver las diferencias, algunas veces con éxito y otras veces no se logró evitar. C. Cuando no se logró evitar, como en el caso de la ruptura de Lutero, las divisiones, como lo hemos visto, fueron pan de cada día. Sin embargo, aún en el seno del protestantismo, pronto se dieron cuenta, como ya lo vimos, de las dificultades y comenzaron a organizar instituciones a través de las cuales favorecieron un diálogo constructivo, como por ejemplo, pues la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas. La siguiente. ¿Qué se está haciendo? A. La promoción y celebración anual
de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Esto es un hecho que cada vez está teniendo una mayor difusión, inclusive entre nosotros los católicos. B. Establecimiento de eventos con la finalidad de establecer acciones conjuntas. C. Se nombran comisiones para entablar diálogos sobre diferentes temas doctrinales para encontrar puntos de encuentro. Por ejemplo, el Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos mantiene diálogos bilaterales con casi todos los patriarcados ortodoxos y con algunas iglesias históricas protestantes. D. Se hacen visitas recíprocas entre autoridades de las diferentes denominaciones cristianas. Y también se promueven encuentros de oración. La siguiente. ¿A quién culpar? Pues miren, igual que sucede en una familia cuando hay desencuentros, de igual manera sucede en la iglesia. Una vez que el daño está hecho, es muy difícil la reconciliación. El momento del perdón puede tardar en llegar. Mientras no se abandone la búsqueda de culpables, es difícil establecer un diálogo prudente y tranquilo. Visto de manera imparcial, muchas veces existe culpabilidad en ambas partes. Y pues todo esto dificulta mucho la reconciliación. La siguiente. Retos que plantea la división. ¿Qué hacer? Bueno, pues en primer lugar, tener disposición al diálogo, o sea, abandonar actitudes agresivas, rechazo, prepotencia, etc. 2. Tener disposición a la escucha mutua, o sea, practicar el tú hablas, yo escucho, complementado por el yo hablo, tú escuchas. 3. Tener disposición a la oración. 4. Tener disposición a la búsqueda de la verdad. Esto es fundamental para poder estar de acuerdo en todos los aspectos de teología y de doctrina. 5. Tener disposición a aceptar y respetar las posiciones de cada parte, o sea, con humildad, prudencia, caridad. Y 6. Tener rectitud de intención. Sí, la siguiente, por favor. Vamos a ver ahora un poco sobre el ecumenismo espiritual. Este punto, inclusive, es un elemento del ecumenismo muy importante y al cual varios de los documentos mencionados anteriormente se refieren a él como el alma del ecumenismo. Veamos cuáles son sus elementos: la oración, la conversión, el testimonio de vida. La oración todo mundo la hace, y en el caso de la búsqueda de la unidad de los cristianos, es fundamental suplicarla. La unidad no podrá darse sin la intervención del Espíritu Santo. Por lo tanto, hay que suplicarla, hay que rogarla. La conversión es la disposición a hacer un alto en el camino para revisar nuestra forma de vida, para luego tomar la determinación, si vivimos de espaldas a Dios, de corregir el rumbo y buscarle. Y el testimonio de vida es vivir congruentemente de acuerdo a lo que Dios manda. La siguiente. Pasemos ahora a ver un poquito más, de forma más a fondo, lo que es cada una de estas tres partes importantes del ecumenismo espiritual. En primer lugar tenemos la oración. Hablando de oración en relación a la unidad de los cristianos, me viene a la mente este pasaje de Éxodo 17, versículos 8 al 13, el cual narra la ocasión en que Moisés ordenó a Josué preparar un ejército
e ir en contra de los amalecitas. En el dibujo de ahí de la diapositiva podemos ver un poquito esta idea precisamente. El hagiógrafo nos cuenta que mientras el ejército peleaba, Moisés subió a una colina desde la cual se podía ver el desarrollo de la batalla. Comenta que cuando Moisés levantaba el bastón de Dios, se imponía Israel, y cuando cansado lo bajaba, se imponían los amalecitas. Aarón y Hur, que habían subido con Moisés, se dieron cuenta de lo que pasaba, y entonces lo sentaron sobre una piedra y le ayudaron a mantener sus brazos en alto, de tal manera que al final del día el pueblo de Israel se alzó con la victoria. El diálogo con cristianos de otras denominaciones no se puede comparar a un campo de batalla en el que pelean todos contra todos. Sin embargo, es necesario entender que el enemigo no somos los cristianos mismos. Hay un elemento central al que hay que vencer, y este es la división. El enemigo es la división. Todos quienes están implicados en el diálogo pueden unir sus manos para suplicar la unidad, y los católicos podemos, en todos los niveles, apoyar el trabajo de diálogo para que Dios ayude a vencer al divisor. Esto quiere decir que, aun cuando no todos participamos en el diálogo, todos tenemos la obligación de suplicar a Dios por la unidad. Es en parte esa imagen de Moisés sentado, y Hur a un lado de él, a un lado de él, ellos implorando la ayuda del Señor. Los que están luchando están allá, están en diálogo en el caso pues, de los que intentan la unidad, pero tienen que ser sostenidos por la oración también para que venga la acción de Dios y nos ayude a superar nuestras divisiones. Esta intención de orar por los cristianos, por la unidad de los cristianos, tal vez no está entre las que comúnmente tenemos presentes en nuestras súplicas, pero es necesario darnos cuenta del trabajo arduo que la Iglesia realiza. Por eso, pues, nuestra oración debe ser sin cansancio, debe ser una oración incesante, porque la tarea, como ya mencioné, no es nada fácil. Simplemente recordemos que a partir del Concilio Vaticano II han transcurrido 55 años y el diálogo aún continúa. Recordemos que con la Iglesia Ortodoxa llevamos casi 1000 años alejados unos de otros. Recordemos que en 1517 con Lutero se ha dado una división aún más grave. Son tristes, pues, las palabras que leí en los escritos La verdadera vida en Dios. Ahí pude encontrar, dice, primero rompimos la cruz de Cristo en dos y luego la hicimos astillas, haciendo obviamente referencia a estos dos acontecimientos, la separación con los hermanos orientales y luego la separación en el tiempo de Lutero. Eh, con, con nuestros hermanos protestantes, nuestros hermanos esperados, llevamos 500 años de distanciamiento esperando que regresen a casa. Muy bien, la siguiente, por favor. Ahora veamos algo acerca de la conversión. Solamente voy a mencionar algunos elementos de este importantísimo acto de revisión de vida. La conversión nos conduce al arrepentimiento y nos conduce a una metanoia, es decir, una transformación de nuestra persona. De un ambiente de pecado nos lleva a un ambiente de gracia. Es como una metamorfosis. De un hombre carnal pasamos a la transformación de un hombre espiritual. La conversión es reconocerse humildemente pecador ante los ojos del Señor.
Recordemos el ejemplo que Jesús ponía de aquel que oraba en la parte de atrás del templo y rogaba: Señor, ten misericordia de mí porque soy pecador. La conversión impulsa el deseo de abandonar la ignorancia religiosa, sustituyéndolo por el interés en instruirse. Nos impulsa a un anhelo profundo de conocer y vivir el Evangelio. La conversión es estar dispuestos a una purificación. Es indispensable estar limpios. Es estar dispuestos a confesar nuestras faltas con el sacerdote, a pedir perdón a nuestros hermanos. Si pensamos que estamos convertidos, es necesario dar un paso más. Es necesario tener sed de Dios, desearlo, buscarlo, adorarlo. En la conversión se camina por la senda de la santidad. Es esta nuestra vocación. Así nos lo dice Dios: sed santos porque yo soy santo. La conversión es dejar a un lado los paradigmas del mundo, los dichitos del mundo. Por ejemplo, piensa mal y acertarás. O el otro, el que no tranza, no avanza. Y hay otros por ahí. Pero eso es lo que hay que desechar. En la conversión se toma la conciencia de no juzgar. El juicio le pertenece a Dios. Nosotros no podemos ver lo que hay en el interior de nuestro prójimo. Solo Dios es lector de corazones. La siguiente. La siguiente. Como nos lo señala la Madre Teresa de Calcuta, el testimonio es una tarea muy difícil de cumplir. Ella decía: ejecutar lo que se enseña es tan difícil como subir piedras a la cima del campanario. Tal es la diferencia entre la enseñanza y la práctica. El ejemplo que usa la Madre Teresa es en sí mismo, pues, un despropósito, ¿verdad? Pues ¿quién va a andar subiendo piedras allá arriba del campanario? Sobre todo si ya está construido el templo. Pero veamos más bien lo que ella quiere resaltar: es que entre la enseñanza y la práctica existe un trabajo arduo y que es necesario realizar. Hablar es muy fácil, actuar de acuerdo a lo que se dice es lo difícil. Es necesario, pues, poner en práctica estos otros dichos. El movimiento se demuestra andando. Y este otro: obras son amores y no buenas razones. O el otro: las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. La siguiente. En la Iglesia Católica, pues, ¿quién debe participar en el trabajo ecuménico? La respuesta es: todos los católicos, todos. Tal vez, como ya dije anteriormente, no estamos acostumbrados a incluir en nuestra oración pedir a Dios por la unidad de los cristianos. Es necesario incluir esta petición: Señor, únenos. Es algo que podemos hacer aún cuando no tengamos la preparación necesaria para participar en los diálogos que se realizan con los hermanos separados. En esta plática he dicho muchas cosas, pero esta última es tan importante que no debe ser olvidada por ninguno de quienes estamos aquí presentes. Debe ser el fruto de haber escuchado todo lo que aquí se dijo, todo lo que se dijo en esta semana. Oremos, pues, por la unidad de los cristianos. Oremos porque los católicos reconozcamos la necesidad que tenemos de formarnos, de conocer mejor nuestra religión. Unamos nuestra oración a la de Cristo, quien antes de partir de este mundo oraba a su Padre: no ruego solamente por ellos, sino también por los que, gracias a su palabra, creerán en mí. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros,
para que el mundo crea que tú me enviaste. Esto es de Juan 17, versículos 20 y 21. La siguiente. Hagamos pues finalmente un recuento de lo que vimos. Vimos la relación que hay entre ecumenismo, apologética, división y unidad de los cristianos. Estos elementos se relacionan. El ecumenismo y la apologética nos dan conocimientos que pueden ser transformados en herramientas con las cuales conseguir el mismo objetivo, mantener la unidad, evitar la división y si hay división, recuperar la unidad. Vimos también la importancia de la apologética y el ecumenismo y algunos de sus elementos. Vimos un poco de historia sobre la división de los cristianos. Vimos un poco de historia sobre los esfuerzos para restablecer la unidad. Descubrimos la importancia del ecumenismo espiritual como herramienta con la cual podemos participar todos los católicos, sobre todo a través de la oración, la conversión y el testimonio de vida. Por eso, me atrevo a hacerles una propuesta. A partir de hoy, incluyamos en nuestras oraciones de esta noche la intención de pedir por la unidad de los cristianos. Y que no solamente sea por esta noche, sino mañana y pasado mañana y esta semana y todo el mes y diario hasta convertirla en un hábito. Es necesario que Dios escuche nuestra súplica. Padre, únenos. Salvador y Señor nuestro Jesucristo, únenos. Espíritu Santo, únenos. Dios trino y uno. Pues muy bien, con esta oración que acabamos de hacer, damos por terminada esta plática y también la semana de apologética. Con esto último se concluye. Les agradecemos la Comisión de Ecumenismo, Apologética y Diálogo Interreligioso, su presencia y su interés. Y los invitamos a que a su vez inviten a otra gente a que se unan a estas pláticas y de ser posible, que se unan también a nuestra comisión. Que Dios los bendiga y que sea un motivo de mucho fruto el haber asistido a estas pláticas. Muy buenas noches.